Mi nombre es Ricardo Salgado, tengo 65 años, y soy mecánico en Morelia, Michoacán. Un hombre de pocas palabras y manos callosas, forjadas por décadas de grasa y motores. Pero estoy aquí para contar una historia que me ha arrancado el alma, una historia de sangre, engaños y una traición tan asquerosa, que todavía me cuesta trabajo creer, aunque la viví en carne propia. Durante 6 largos y agonizantes años, mi vida se redujo a la habitación de un hospital. 6 años de noches en vela, de susurros al oído de mi hijo Mateo, de rezos desesperados, y de una esperanza que se negaba a morir, incluso cuando todo a mi alrededor parecía derrumbarse. Mateo, mi único hijo, mi orgullo, mi razón de ser, yacía postrado en una cama, un cuerpo inerte conectado a máquinas que marcaban el ritmo lento de su respiración. Un coma profundo, producto de un supuesto accidente automovilístico que destrozó su cuerpo y mi existencia. 6 años de sacrificio, de llorar al pie de su cama y aferrarme a la fe, mientras la víbora, esa criatura de veneno puro, dormía bajo mi propio techo. Sí, Valeria, la esposa de mi hijo, la mujer a la que le di mi confianza y mi cariño, estuvo siempre a mi lado, fingiendo dolor, lágrimas y preocupación. Una actriz consumada, una hipócrita de manual, que en su interior albergaba la oscuridad más profunda, tramando una vileza que ni en mis peores pesadillas hubiera podido imaginar. Mi mente se aferra a esos 6 años, a cada latido de su corazón, a cada palabra de aliento que le ofrecí, sin saber que la misma persona que prometía amarlo y honrarlo, era el artífice de su desgracia. La verdad, cuando por fin estalló, lo hizo con la fuerza de un huracán, arrasando con todo a su paso, dejando a su vez escombros y cenizas de lo que fue mi vida y la fe en la humanidad. Una verdad tan cruda, tan despiadada, que aún hoy me despierto a medianoche asfixiado, con el corazón acelerado y los puños apretados, sintiendo el filo de la traición calándome hasta los huesos. El aire del hospital siempre me había parecido denso, cargado de olores a desinfectante y desesperación, pero aquella noche se sentía sofocante, premonitorio. Eran cerca de las 11, y yo me disponía a regresar a casa después de mi visita diaria a Mateo. Caminaba por el pasillo principal, con el peso del cansancio y la tristeza sobre mis hombros, cuando de repente, una mano fría me agarró del brazo. Me giré, sobresaltado, y me encontré con la cara pálida y sudorosa del doctor Morales, el médico de cabecera de mi hijo. Sus ojos, normalmente serenos, estaban inyectados en sangre, y su mirada reflejaba un terror incomprensible. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Respiraba con dificultad, como si acabara de correr un maratón, y sus manos temblaban incontrolablemente. «¿Doctor Morales? ¿Se encuentra bien?», le pregunté, mi voz teñida de preocupación. Él me apretó el brazo con más fuerza, su aliento a menta y miedo. No se vaya a casa esta noche, Ricardo», me susurró, con la voz apenas audible, apenas un hilo de sonido que se perdía en el eco del pasillo. Su rostro era un mapa de angustia, sus ojos implorantes, fijos en los míos. Mi corazón empezó a latir con una fuerza inusitada, un tambor en mi pecho. «¿Qué dice? ¿Por qué?», le cuestioné, la confusión y el temor empezando a apoderarse de mí. Él miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera ser escuchado, y se acercó aún más, su voz reducida a un siseo desesperado. «Llame a la policía, Ricardo, ahora mismo. La esposa de su hijo, ella no le está administrando las medicinas, no, le está inyectando otra cosa, algo para asegurarse de que Mateo nunca despierte». Esas palabras. Esas pocas palabras, fueron como un rayo que me partió en dos, helándome la sangre hasta la médula de los huesos. El mundo giró a mi alrededor, los sonidos se amortiguaron y la realidad se desdibujó. ¿La víbora? Esa era la víbora. Las palabras del doctor Morales resonaron en mi cabeza como un eco macabro, cada sílaba punzándome el cerebro. Mi mente, que había resistido 6 años de angustia, de repente se sintió al borde del abismo. Inyectando otra cosa, para que nunca despierte. No podía ser. Valeria, la mujer que mi hijo amaba, la madre de sus futuros hijos, la que había compartido mi mesa y mi techo. No, era imposible.
Intenté razonar, buscar una explicación, cualquier cosa que desmintiera aquella abominable acusación. Quizás el doctor estaba equivocado, quizás era un error, una confusión. Pero el terror en sus ojos, la urgencia de su voz, eran demasiado reales para ser ignorados. Saqué mi teléfono con las manos temblorosas. Mis dedos se movían torpes, la pantalla se veía borrosa a través de la neblina de mi incredulidad. Marqué el número de la policía local, Tuito Conta. «Emergencias, ¿cuál es su problema?», respondió una voz calmada. Mi garganta estaba seca, mis pulmones se negaban a cooperar. Mi nuera, logré articular, creo que está envenenando a mi hijo. La frase sonó tan absurda, tan descabellada, incluso para mí. La operadora me pidió detalles, un nombre, una dirección. Le di mi dirección, el lugar donde la víbora dormía. La espera fue una tortura. Cada minuto se extendía como una eternidad, una agonía lenta y desesperante. Sentado en el estacionamiento del hospital, mi camioneta temblaba bajo el impacto de mis propios temblores. Las imágenes de Valeria, sonriente y dulce, se mezclaban con la acusación del doctor, creando una pesadilla viviente. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi las señales? Mi mente repasaba los últimos 6 años, buscando cualquier indicio, cualquier sombra, pero la verdad era que la confianza me había vuelto estúpido, vulnerable. Los pitidos lejanos de las sirenas rompieron el silencio de la noche. Se acercaban. Con cada sirena, que se intensificaba, mi corazón se encogía un poco más, preparándose para el horror que sabía, o al menos temía, estaba a punto de desvelarse. Me subí a mi camioneta, el motor rugiendo como mi propia furia contenida, y seguí el rastro de las luces intermitentes, directo hacia el hogar que pronto se convertiría en la escena de una infamia inolvidable. La patrulla se detuvo frente a mi casa, sus luces azules y rojas, tiñendo de fantasmas la fachada que antes había sido un santuario de paz. Bajé de mi camioneta, mis piernas flaqueando, sintiendo el asfalto inestable bajo mis pies. 2 agentes uniformados se acercaron a mí, sus rostros serios profesionales, pero con una chispa de curiosidad ante la extraña naturaleza de la llamada. Les di mi llave, la misma llave que había forjado mi padre, y que había abierto esa puerta durante más de 40 años. Un temblor incontrolable recorrió mi cuerpo mientras el agente giraba el picaporte. El silencio dentro de la casa era pesado, antinatural. Cada paso resonaba en el vacío, amplificando el latido desbocado de mi corazón. Los agentes avanzaron con cautela, sus linternas danzando por las paredes, revelando la familiaridad de mi hogar, ahora contaminada por la sospecha. Mi taller, con sus herramientas colgadas y sus olores a metal y aceite, ahora parecía distante, ajeno a la miseria que se gestaba en el interior. Pasamos por la sala, la cocina, lugares donde compartimos risas y comidas, ahora testigos mudos de una traición silenciosa. El agente al frente levantó una mano, indicándonos que nos detuviéramos. Nos acercábamos al pasillo que conducía a las habitaciones. El aire se volvió más denso, cargado de un olor dulce a perfume, y algo más, algo que mi olfato de hombre viejo y experimentado reconocía, el sudor de 2 cuerpos entrelazados. Mis tripas se revolvieron. El corazón me golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo. La puerta de la habitación de invitados, la misma donde yo dormía cuando la casa de Mateo estaba llena, estaba entreabierta. Una tenue luz se filtraba desde el interior. El agente empujó suavemente la puerta, y lo que vimos, lo que descubrimos en esa madrugada, destapó una cloaca insoportable. Ahí estaban. Valeria, la mujer de mi hijo, la víbora, y mi socio, mi compadre de toda la vida, Arturo. Se revolcaban entre las sábanas de mi propia cama de invitados, enredados en un acto de lujuria descarada, sus cuerpos brillando bajo la luz tenue de la lámpara. El mundo se detuvo. Mi mente se vació, dejando solo un grito mudo de horror y asco, que se atoró en mi garganta. Los agentes se movieron rápidamente, sus voces rompiendo la quietud. Pero para mí, el tiempo se había congelado en esa imagen, la prueba irrefutable de la traición, el golpe mortal a mi ya fracturada existencia. El silencio se rompió con un grito ahogado de Valeria, y un gruñido de sorpresa por parte de Arturo. La luz de las linternas de los policías los cegó, y sus cuerpos, expuestos y vulnerables,
se tensaron en un instante. El asco me revolvió el estómago. Quise vomitar, quise gritar, quise destruir todo a mi paso. Pero me quedé paralizado, mi furia hirviendo a fuego lento, observando cómo los agentes lo sacaban a rastras de la cama. Sus caras, antes relajadas por el placer, ahora reflejaban un terror abyecto. Los policías, con profesionalismo, pero también con una clara expresión de repulsión en sus rostros, procedieron a la detención. Los separaron, los esposaron, les leyeron sus derechos en un tono monótono, que contrastaba con la magnitud del drama que se desarrollaba. Valeria, con el cabello revuelto, y el rostro marcado por el pánico, intentó cubrirse con una sábana, sus ojos buscando los míos en una mezcla de vergüenza y desafío. «Ricardo, no es lo que parece», balbuceó, su voz temblorosa, patética. Pero no había nada que explicar. La imagen de ellos dos, en mi casa, en mi cama, era más elocuente que cualquier palabra. Arturo, mi compadre, mi socio de más de 30 años, se limitó a evitar mi mirada, su cabeza gacha, su cuerpo encogido. Un cobarde. Un traidor. La policía los llevó a la comisaría. Yo los seguí, mi mente en un torbellino de emociones, rabia, incredulidad, dolor. El interrogatorio fue largo y brutal, cada pregunta y respuesta desgranando capas de una verdad que era más monstruosa de lo que jamás hubiera imaginado. Los agentes revisaron sus teléfonos móviles. Las pantallas, iluminadas con miles de mensajes, revelaron la macabra verdad, pieza por pieza, punto. Conversaciones íntimas, planes macabros, burlas hacia mi hijo y hacia mí. Y luego, las confesiones. Al principio, negaron, se cubrieron, se echaron la culpa el uno al otro. Pero la evidencia era innegable, y la presión de los detectives era implacable. Poco a poco, con cada palabra extraída a la fuerza, el velo de mentira se rasgó. Lo que revelaron fue la cruda, despiadada, atroz verdad. No hubo tal accidente. Mi hijo, mi Mateo, había sido víctima de un plan fríamente calculado. Sus palabras, desprovistas de emoción, me helaron la sangre más que la visión de sus cuerpos juntos. La cloaca se había destapado por completo. Las confesiones de Valeria y Arturo, corroboradas por los mensajes y las llamadas en sus teléfonos, se convirtieron en un torrente de maldad que me ahogaba. El detective, un hombre de rostro adusto pero mirada compasiva, me resumía los detalles en una sala de interrogatorios que se sentía tan fría como la tumba. Señor Salgado, la señora Valeria y el señor Castro han admitido los hechos. Esto no fue un accidente. Mateo descubrió la infidelidad hace aproximadamente 2 semanas. Mis oídos zumbaban. De pronto, todo cobró un sentido macabro. Aquella brutal discusión. Sí, recuerdo los gritos. Una noche, días antes del supuesto accidente, yo había estado en mi taller, tarde, terminando un trabajo urgente. La casa, que está justo detrás del taller, estaba en penumbras. Escuché a medias, pensé que era una pelea de pareja más, de esas que ocurren. Pero no. Fue más que eso. El detective continuó, su voz monótona, pero sus palabras lacerantes. Mateo Salgado los encontró. Hubo una confrontación violenta. La señora Valeria, según su propia declaración, se burló de él, lo humilló. Le dijo que usted, señor Salgado, y el señor Castro eran más hombres que él. El aire se me fue de los pulmones. Los gritos. Los escuché. Los gritos estremecedores de mi hijo, llorando de rabia, de humillación, mientras vasos se estrellaban contra la pared. Recuerdo el sonido, nítido y doloroso, como si estuviera ocurriendo de nuevo. Y la voz de ella, chillona, llena de desprecio. En aquel momento, pensé que era la frustración de una discusión acalorada. Pero era veneno. Puro veneno vertido sobre mi hijo por la mujer que juró amarlo. El detective me mostró transcripciones de los mensajes, donde Valeria y Arturo hablaban de cómo Mateo los había descubierto, de su furia, de la necesidad de resolver el problema. Y luego, el plan, Oring. Frío, calculado, diabólico. Decidieron silenciarlo, señor Salgado, y de paso, quedarse con el dinero del seguro de vida de Mateo y con su taller. Eso fue lo que confesaron.
sabotearon los frenos del auto de su hijo. La información me golpeó como un rayo. No solo habían matado a mi hijo, sino que querían robarme todo lo que habíamos construido. La traición fue tan profunda, tan despiadada, que aún hoy me despierto a medianoche asfixiado, con el corazón acelerado y los puños apretados. La imagen de Mateo, postrado en esa cama de hospital, se superponía con la de él discutiendo, llorando, humillado. Todo por la avaricia y la lujuria de esa escoria. La noche del descubrimiento de la infidelidad, días antes del sabotaje, se grabó en mi memoria como un hierro candente. Aquella noche, yo había estado absorto en la reparación de un motor de un viejo camión Ford. Eran más de las 10:30, y las luces de mi taller aún estaban encendidas. El ruido de la esmeriladora, los golpes del martillo, a veces enmascaraban los sonidos de la casa. Pero esa noche fue diferente. El silencio de la calle, a esa hora, amplificó los estruendos que venían de mi hogar. Al principio, eran voces. Voces que subían y bajaban, pero con una intensidad que me hizo detener el trabajo. Reconocí la voz de Mateo, cargada de una furia que nunca antes le había escuchado. Y la de Valeria, chillona, desafiante. Dejé las herramientas y me acerqué, creyendo que se trataba de una discusión fuerte, de esas que, aunque dolorosas, son parte de la vida de pareja. Pero al acercarme, los gritos se hicieron más claros, más desgarradores. «No puedo creer esto, Valeria, con mi compadre, con Arturo». «Eres una cualquiera». La voz de Mateo se quebraba, llena de dolor y rabia. Luego un estruendo. El sonido de cristal rompiéndose contra la pared. Mi corazón se apretó. Me detuve en la puerta trasera, a punto de entrar, a punto de intervenir. Y entonces escuché la voz de Valeria, fría, calculadora, cortante como un cuchillo. «Cállate, imbécil. No te atrevas a juzgarme. Eres un inútil, Mateo. No eres ni la mitad de hombre que tu padre, ni mucho menos la mitad de hombre que Arturo. Eres un cobarde, un mediocre, igual que el vejete de tu papá». Sus palabras fueron un latigazo. Recuerdo el silencio que siguió, pesado, cargado de dolor. Y luego, un sollozo. El sollozo ahogado de mi hijo. Mateo, mi Mateo, llorando de rabia y humillación. Otro estruendo. Más cristales rotos. Quise entrar, quise confrontarla, pero algo me detuvo. Quizás la vergüenza, el choque de escuchar tales palabras dirigidas a mi hijo, mi orgullo. Me quedé inmóvil, mi alma destrozada por cada palabra, cada fragmento de cristal que creía escuchar. No sabía en ese momento que esa fue la noche en que mi hijo firmó su sentencia de muerte. La noche en que descubrió la verdad que a Valeria y Arturo les costaría la libertad, y a Mateo, casi la vida. La ira de Mateo, la humillación que le infligió Valeria, no fue suficiente para los amantes. Su codicia era insaciable. El detective me explicó que la discusión fue el detonante, pero los planes ya se venían gestando. Arturo y Valeria ya habían discutido antes sobre cómo deshacerse de Mateo, y quedarse con el seguro de vida, y el taller. La traición era de larga data. Con Mateo fuera del camino, señor Salgado. El detective señaló los mensajes en el teléfono de Arturo. Ellos pensaban que se harían ricos, el seguro de vida era considerable, y su taller, según sus contactos, es muy rentable. Creían que al estar Mateo en coma, la herencia les caería por completo, y con el tiempo su taller también pasaría a manos de Valeria como la viuda. Y Arturo, como el supuesto socio de confianza que la ayudaría a administrar. Me imaginé las conversaciones, las risas secretas, el placer perverso que debían sentir al tramar la desaparición de mi hijo. La imagen de Arturo, con esa sonrisa bonachona que siempre me había infundido confianza, se transformó en una mueca diabólica en mi mente. ¿Cómo pude no verlo? La amistad, la confianza, la compadrazgo, todo había sido una farsa, una máscara, detrás de la cual se escondía un monstruo. La decisión de sabotear el coche de Mateo fue la más cruel y cobarde de todas. Los mensajes detallaban cómo Arturo, siendo mi socio y teniendo acceso al taller, era el encargado de manipular los frenos del auto de Mateo. Conocía el coche de mi hijo a la perfección,
Sabía dónde y cómo aflojar las tuercas, cómo asegurarse de que fallaran en el momento más crítico. Pensaron en un accidente limpio, un golpe de mala suerte que nadie sospecharía. Un plan tan metódico, tan desprovisto de humanidad, que me hizo temblar de un frío que venía desde lo más profundo de mi alma. Y así, con esa crueldad calculada, Arturo, el hombre al que consideraba mi hermano, se convirtió en el verdugo de mi hijo, bajo la dirección de la víbora que dormía en mi casa. No querían que Mateo hablara, no querían que su reputación se viera manchada. No, preferían su muerte, su silencio eterno, para poder disfrutar de la herencia y de su amor ilícito, sin remordimientos. O al menos, eso creían. Después de escuchar cada detalle, de ver las pruebas irrefutables, mi cuerpo se sentía como si lo hubieran despojado de toda la fuerza. Me senté en una silla de plástico en la comisaría, la cabeza entre las manos, el mundo girando a mi alrededor. El dolor no era solo por la traición, ni por el intento de asesinato de mi hijo. Era un dolor existencial, una herida en lo más profundo de mi ser que cuestionaba toda mi vida, todas mis creencias. ¿Cómo pude haber sido tan ingenuo? ¿Cómo pude haber confiado ciegamente en dos personas que resultaron ser la encarnación del mal? Las lágrimas que había retenido por años, finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia ardiente, de una frustración aplastante. Mi hijo, mi único hijo, yacía en un coma inducido por su propia esposa y mi mejor amigo. La imagen de Mateo en su cama de hospital, indefenso, inerte, se mezcló con la de Arturo y Valeria revolcándose en mi propia cama. La dualidad de esas imágenes era un tormento. Mi mente buscaba una salida, un escape a esta realidad cruel, pero no la había. Solo quedaba el pozo oscuro de la verdad. Una voz en mi interior, profunda y gutural, comenzó a gritar. Quería venganza. No una justicia fría, legal, sino una venganza que les hiciera sentir una milésima parte del dolor que me habían causado. Quería que sufrieran, que se lamentaran cada día de su miserable existencia. Mi corazón latía con furia, los puños se apretaban involuntariamente, mis nudillos se ponían blancos. Sentía que el pecho se me iba a reventar. Esimera Orgelone. La impotencia era insoportable. Había pasado 6 años cuidando a Mateo, susurrándole al oído, bañándolo, cambiándole, sin saber que la misma mujer que me ayudaba en esas labores, era la causante de su condición. La hipocresía, la crueldad, la frialdad de Valeria y Arturo, eran simplemente incomprensibles para mi alma de hombre honesto y trabajador. Respiré hondo, intentando calmar la tempestad que se desataba en mi interior. Pero era inútil. El luto por mi hijo no solo había adquirido una dimensión más profunda, sino que se había transformado en una sed de justicia que me consumiría hasta ver a esos monstruos pagar por sus crímenes. La vida simple y satisfactoria que había conocido antes de esta pesadilla, ahora era solo un recuerdo lejano, un eco de una felicidad perdida para siempre. Y antes de que la lujuria y la ambición de esa mujer y mi supuesto compadre nos destruyeran, mi vida era simple, pero satisfactoria. Era la vida de un hombre trabajador, arraigado a su tierra y a sus valores. Me levantaba temprano, con el canto de los gallos, a las 5 de la mañana, y me preparaba un café negro, fuerte como el acero. A las 7, mi taller mecánico, El Salgado, abría sus puertas en el corazón de Morelia. Las primeras horas, siempre eran las más tranquilas, perfectas para organizar las herramientas, repasar las órdenes del día, y charlar con los primeros clientes que, como yo, madrugaban. Trabajaba hasta entrada la tarde, con las manos manchadas de grasa, el olor a aceite y gasolina impregnado en mi piel, pero con la conciencia tranquila. Cada tuerca apretada, cada motor reparado, era un acto de honestidad y esfuerzo. La gente de Morelia me conocía y confiaba en mí, y eso, para un hombre como yo, valía más que cualquier fortuna. Mi taller no era solo un negocio, era mi legado, mi pasión. Lo había levantado con sudor y lágrimas, con el mismo esmero que le puse a la educación de mi único hijo, Mateo. Mateo, mi Mateo. Tenía 28 años, cuando su vida se detuvo. Era un joven fuerte, noble, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Había seguido mis pasos en el taller,
aunque siempre lo alenté a que persiguiera sus propios sueños. Pero él amaba los motores tanto como yo, y verle trabajar a mi lado, ensuciarse las manos con el mismo gusto, era mi mayor orgullo. Compartíamos la pasión, las bromas, las comidas en el pequeño comedor del taller. Nuestros días eran previsibles, pero llenos de una felicidad genuina, construida sobre el trabajo duro y el amor familiar. Los fines de semana, íbamos al mercado, disfrutábamos de la gastronomía michoacana, visitábamos a la familia. Éramos un equipo, un frente unido ante la vida. Nunca hubo lujos excesivos, pero nunca nos faltó nada. Teníamos paz, teníamos respeto, y sobre todo, teníamos el uno al otro. Esa era mi vida, la vida que me arrebataron. Una vida que ahora solo existe en los fragmentos borrosos de mi memoria. Un paraíso perdido en el que el veneno de la traición aún no había corrompido cada rincón de mi existencia. Mateo, desde niño, mostró una curiosidad innata por todo lo mecánico. Sus juguetes favoritos no eran las pelotas o los carros de carreras de plástico, sino las herramientas de mi caja. Recuerdo que a los 5 años desarmó mi viejo reloj de pulsera, y aunque nunca pude volver a armarlo, vi en sus ojos el brillo de un futuro mecánico. A medida que crecía, pasaba las tardes en el taller, observándome, preguntando el porqué de cada pieza, cada sonido del motor. Yo le enseñaba con paciencia, orgulloso de su interés. Un buen mecánico no solo repara, hijo, le decía, sino que escucha el motor, siente lo que le duele, como si fuera un paciente. Él absorbía cada palabra, cada lección. Mis sueños para él eran simples, que fuera un hombre de bien, feliz, y que eligiera su propio camino. Nunca lo presioné para que fuera mecánico, pero cuando a los 18 años me dijo que quería estudiar ingeniería mecánica y luego trabajar conmigo, sentí que mi corazón se hinchaba de alegría. Juntos, soñábamos con expandir El Salgado, convertirlo en un referente de calidad y honestidad. La llegada de Valeria a su vida, hace unos 8 años, fue como un torbellino. Era hermosa, de eso no cabía duda. De ojos grandes, sonrisa encantadora, y una facilidad para el trato que cautivó a mi hijo. Mateo estaba perdidamente enamorado. Yo, como padre, me alegré por su felicidad, aunque siempre fui un poco más cauto. Veía en Valeria una ambición que no terminaba de encajar con la sencillez de nuestra vida. Pero el amor de mi hijo era ciego, y mi deber era apoyarlo. Recuerdo que al principio, ella era atenta, dulce, hasta se ofrecía a ayudar en el taller con la administración, aunque yo siempre preferí mantener esas cosas en la familia. ¿Y? Mateo siempre la defendía, papá, solo quiere ser parte de esto. Y yo, queriendo creer en la felicidad de mi hijo, lo aceptaba. Pensé que con el tiempo, ella se adaptaría, que el amor ablandaría esa arista de su carácter. Nunca imaginé que esa ambición, que yo percibía como una simple cualidad, se transformaría en el arma más letal, el veneno que destruiría a mi hijo y mi familia. Mi corazón se retuerce al recordar esos momentos de ilusión, de creer que mi hijo había encontrado a la mujer de su vida. Qué equivocado estaba. Arturo Castro. Mi compadre. Ese nombre ahora me sabe a hiel, a la más amarga de las traiciones. Lo conocí hace más de 35 años, cuando éramos jóvenes, recién casados, y él abrió una ferretería justo al lado de mi recién inaugurado taller. Éramos vecinos de negocio, luego amigos, y finalmente, compadres, cuando me pidió ser padrino de su hija mayor. Habíamos compartido risas, tragos, penas y alegrías. Nuestras esposas eran amigas, nuestros hijos crecieron juntos. Era una relación forjada en el tiempo, en el respeto mutuo, en la lealtad que se espera de un hermano, no de un simple amigo. Cuando mi esposa enfermó y los gastos médicos se dispararon, fue Arturo quien se ofreció a ayudar, no solo con un préstamo generoso, sino proponiendo una sociedad informal en el taller. Él invertiría un poco de capital a cambio de un porcentaje de las ganancias, y así podríamos afrontar la situación sin ahogarnos. Confié en él ciegamente, le abrí las puertas de mi negocio y de mi vida. Juntos, logramos que el taller prosperara aún más. Él se encargaba de la contabilidad, de los pedidos de refacciones, y yo de la parte técnica. Era el equilibrio perfecto,
Siempre lo consideré parte de mi familia, mi mano derecha. Cuando Mateo empezó a trabajar conmigo, Arturo lo tomó bajo su ala. Le enseñó los trucos del oficio, le aconsejó como si fuera su propio hijo. Mateo lo admiraba, lo veía como un segundo padre. Recordar esos momentos ahora me provoca náuseas. Las comidas de fin de semana, las fiestas, los brindis por la prosperidad y la amistad, todo se tiñe de un color oscuro y nauseabundo. ¿Cómo pudo un hombre, con quien compartí tantos años de mi vida, albergar tal maldad en su corazón? ¿Cómo pudo mirar a mi hijo a los ojos, darle un abrazo, sabiendo que ya estaba planeando su perdición? La traición de Arturo no solo fue contra mi hijo, fue contra mí, contra la memoria de mi esposa, contra todo lo que creí que era sagrado. Él conocía cada rincón de mi vida, cada debilidad, cada esperanza. Y las utilizó. Usó mi confianza como un arma para destruir todo lo que amaba. Pensar en su sonrisa, en sus palabras amables, ahora, es ver el rostro del demonio. Retrospectivamente, las señales estaban ahí, sutiles, casi imperceptibles, pero ahí. Mi ceguera, mi confianza en la naturaleza humana, me impidió ver lo obvio. El idilio entre Valeria y Arturo no surgió de la noche a la mañana. Fue un cáncer que creció en la oscuridad, alimentado por la cercanía y la oportunidad. Recuerdo que Valeria empezó a pasar más tiempo en el taller, supuestamente para ayudar a Arturo con la contabilidad, o para llevarle un café a Mateo. Al principio, lo vi como algo normal, una muestra de interés por el negocio familiar. Pero poco a poco, empecé a notar pequeños detalles. Miradas furtivas entre ellos que duraban un segundo de más, risas cómplices que cesaban abruptamente cuando yo me acercaba. Sus conversaciones se volvieron más frecuentes, más privadas. A veces, los encontraba en la oficina, hablando en voz baja, y al verme, se separaban con una rapidez que me parecía sospechosa. Pero mi mente, acostumbrada a la lealtad de Arturo, y al amor de mi hijo, siempre buscaba una explicación inocente. Deben estar hablando de los números, me decía a mí mismo. Quizás hay un problema con un proveedor. Arturo, con su don de gentes, siempre tenía una excusa convincente, y Valeria, con su encanto, desviaba cualquier posible sospecha. Me decía que ella era la que más le hablaba a Arturo de lo bueno que era Mateo, de lo orgullosa que estaba de su trabajo. Ahora sé que esas eran las mentiras más grandes. Los encuentros fuera del taller también eran comunes. Valeria decía que iba al centro a hacer compras, o que visitaría a una amiga. Y Arturo, por su parte, tenía sus propias excusas para salir, a menudo justo a la misma hora. Coincidencias que mi corazón se negaba a interpretar como lo que realmente eran. Una vez, los vi en la plaza principal, sentados en una banca, riendo de una manera que me pareció demasiado íntima. Me acerqué para saludarlos, y su reacción fue de una incomodidad palpable. «Ricardo, qué sorpresa», dijo Arturo, con una sonrisa forzada. «Estábamos hablando de un nuevo proveedor», añadió Valeria, con una rapidez que delataba su nerviosismo. Yo acepté la explicación sin dudar, sin un atisbo de malicia en mi corazón. Me duele recordar mi propia ingenuidad. Las señales estaban allí, bailando frente a mis ojos, pero mi mente, confiada y noble, se negaba a aceptar la monstruosa verdad que se gestaba bajo mi nariz. La mecánica del sabotaje, explicada con escalofriante detalle por los detectives, fue la prueba final de la frialdad con la que Arturo y Valeria actuaron. No fue un acto de pasión, sino de cálculo puro. Arturo, como mi socio, y con acceso irrestricto al taller, conocía cada vehículo que entraba y salía, y por supuesto, el de mi hijo. Mateo manejaba un sedán rojo, su orgullo, un regalo que le dimos su madre y yo cuando terminó sus estudios. Arturo sabía que Mateo solía dejar el coche en el taller los fines de semana, para pequeñas revisiones, o simplemente para tenerlo a mano en caso de alguna emergencia. Fue durante uno de esos fines de semana, mientras yo estaba visitando a unos parientes, que el plan se ejecutó. Según la confesión de Arturo, Valeria lo presionó, temiendo que Mateo, en su ira, revelara el secreto de su amorío. «Hazlo ya, Arturo», le suplicó por mensajes de texto. «Antes de que nos arruine a todos». Arturo esperó el momento preciso. Un sábado por la noche, cuando el taller estaba vacío, y la calle en silencio.
Entró con sus propias llaves, como lo hacía siempre, y se dirigió directamente al auto de Mateo. Con una pericia que solo años de experiencia en el taller le otorgaban, manipuló el sistema de frenos. No los cortó por completo, eso sería demasiado obvio. En cambio, aflojó sutilmente las conexiones, lo suficiente para que funcionaran con una presión mínima, pero fallaran catastróficamente bajo una demanda repentina o prolongada. Era un truco sucio, un método que garantizaba que el fallo pareciera un desperfecto mecánico imprevisible, no un sabotaje deliberado. Reemplazó los tornillos originales por otros ligeramente más cortos, que no darían la misma sujeción. Un detalle minúsculo, casi indetectable a simple vista, pero con consecuencias mortales. Los detectives mostraron fotos de las piezas manipuladas, de los tornillos que faltaban o estaban mal ajustados. Era una obra maestra de la maldad, diseñada para engañar a cualquiera, incluso a mí, un mecánico con décadas de experiencia. La frialdad de su plan me helaba la sangre. No hubo remordimiento, no hubo duda. Solo la determinación de librarse de Mateo, para saciar su codicia y su lujuria. Mi compadre, en la oscuridad de mi taller, manipulando el destino de mi propio hijo. Un demonio con el rostro de un amigo. El lunes, Mateo se despidió de mí como cualquier otro día. Nos vemos en la tarde, papá. Voy a ver a Valeria, dice que tiene una sorpresa. Su voz era jovial, su sonrisa sincera. Yo, ajeno a la espada de Damocles que pendía sobre su cabeza, le di un abrazo, y le deseé un buen día. Subió a su sedán rojo, ese que Arturo había condenado, y arrancó rumbo a lo que pensaba que sería un encuentro romántico, pero que se convirtió en el inicio de su calvario. El accidente ocurrió en una carretera secundaria, a las afueras de Morelia, un tramo con curvas pronunciadas y descensos escarpados, perfecto para el macabro plan de Arturo y Valeria. Un testigo presencial, un repartidor que iba detrás de Mateo, declaró a la policía que vio cómo el coche de mi hijo aceleraba en la curva, sin reducir la velocidad. Parecía que iba como loco, dijo el hombre, pero de repente, las luces de freno no se encendieron, no frenó, simplemente siguió recto. Mateo intentó desesperadamente controlar el vehículo. Las marcas de derrape en el asfalto, posteriormente analizadas por los peritos, contaban la historia de su lucha, de su intento por detener el coche que se había convertido en su tumba. Pero los frenos, manipulados con precisión diabólica por Arturo, no respondieron. El coche de Mateo se precipitó por un barranco poco profundo, volcándose varias veces antes de detenerse contra un árbol robusto. El impacto fue brutal. El repartidor fue quien llamó a los servicios de emergencia, quien sacó a Mateo del amasijo de hierros retorcidos. Lo encontró inconsciente, atrapado, con heridas graves y un hilo de sangre brotando de su cabeza. El sonido de las sirenas, el helicóptero que lo trasladó al hospital, las noticias que se propagaron como pólvora por Morelia, todo eso lo viví en una neblina de desesperación. En ese momento, lo atribuí al destino, a la fatalidad, a la mala suerte. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pensé que detrás de esa tragedia había una mano asesina, la mano de mi compadre, y la mujer de mi hijo. ¡Qué ironía tan cruel! Mi hijo, un mecánico experto, murió a manos de una falla mecánica orquestada por aquellos en quienes más confiaba. El dolor de esa revelación es una herida que jamás cicatrizará. La llegada al hospital fue un caos de batas blancas y voces urgentes. Los médicos hablaban de traumatismo crenoencefálico severo, hemorragias internas, fracturas múltiples. Mateo estaba en estado crítico. La noticia del accidente de mi hijo se regó por todo Morelia, y en el hospital, los rostros compasivos se multiplicaban. Yo estaba deshecho. Mi mundo se había desmoronado en cuestión de horas. Valeria, la víbora, llegó al hospital poco después, con el rostro supuestamente cubierto de lágrimas y los ojos hinchados. Su actuación fue magistral. Se abrazó a mí sollozando, pidiéndome perdón por no haber estado con Mateo, por no haber podido evitarlo. Mi amor, mi Mateo, gemía, mientras yo, en mi dolor, intentaba consolarla, sin saber que sus lágrimas eran de cocodrilo, sus lamentos, una farsa. Los médicos nos informaron que Mateo
había caído en un coma profundo. Las posibilidades de recuperación eran inciertas, pero yo me aferré a la esperanza como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. «Él es fuerte, doctor», les decía, «va a salir de esta». Y Valeria, a mi lado, asentía con la cabeza, susurrando palabras de apoyo, de fe. La hipocresía me carcome el alma al recordarlo. Ella, la artífice de su desgracia, fingía ser la esposa devota, la compañera preocupada, mientras por dentro celebraba su victoria, la supuesta desaparición de su marido, y la herencia que creía tener al alcance de la mano. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. 6 años de visitar a Mateo cada día, de hablarle, de leerle, de cantarle las canciones que le gustaban cuando era niño. 6 años de oraciones silenciosas, y de una fe inquebrantable en su recuperación. Valeria, al principio, era constante en sus visitas, pero con el tiempo se fue distanciando. Sus excusas eran cada vez más elaboradas. «Estoy agotada, Ricardo. Necesito trabajar. La situación es muy difícil». Y yo, el ingenuo, la comprendía, pensando en la carga que significaba tener a un esposo en coma. Nunca sospeché que su alejamiento se debía a que estaba ocupada con su amante, con Arturo, disfrutando de la vida que le había robado a mi hijo. Pues, el dolor de esa traición es un puñal que se clava una y otra vez en mi corazón. Los 6 años que siguieron al supuesto accidente fueron un calvario, una prueba de resistencia para mi cuerpo y mi espíritu. Mi vida se convirtió en una rutina monótona y dolorosa. Me levantaba antes del amanecer, iba al taller para abrirlo, luego pasaba las mañanas con Mateo en el hospital. Le hablaba de todo, del taller, de la gente de Morelia, de los chismes del barrio, de cómo había ido el equipo de fútbol local. Le leía sus libros favoritos, le ponía la música que le gustaba. Le limpiaba, le masajeaba los músculos, le cambiaba la ropa de cama, siempre con la esperanza de que un gesto, una palabra mía, pudiera alcanzarlo en su oscuridad. Las enfermeras y los médicos del hospital se convirtieron en mi segunda familia. Me veían como un ejemplo de devoción, y yo sentía su apoyo silencioso. Nunca me quejé, nunca flaqueé en mi determinación de mantener viva la esperanza de mi hijo. El taller, aunque seguía funcionando, ya no era lo mismo. La alegría que me daba trabajar con Mateo se había evaporado. Arturo, mi socio, asumió más responsabilidades, y yo, abrumado por el dolor, le cedí las riendas. Confiaba en él ciegamente, pensaba que me estaba apoyando en mi momento más oscuro. ¡Qué ironía tan cruel! Los gastos médicos de Mateo eran una sangría constante. El seguro de vida, que yo pensaba que era el salvavidas, se convirtió en una trampa. Valeria, como su esposa, tenía acceso a los fondos, pero siempre se quejaba de que no era suficiente, de que los trámites eran lentos. Yo le creía, y me desprendía de mis propios ahorros para cubrir los faltantes, para que a mi hijo no le faltara nada. Ella me decía, «No te preocupes, suegro, todo saldrá bien. Mateo nos necesita fuertes». Esas palabras ahora me suenan como el eco de un demonio. Valeria seguía visitando a Mateo, pero cada vez con menos frecuencia, y sus visitas eran más cortas, más mecánicas. Su actitud se había vuelto más fría, más distante. «Es el dolor», me decía a mí mismo. «Cada uno lo lleva a su manera». Pero no era dolor. Era hartazgo, era la impaciencia de una mujer que quería cobrar su herencia y vivir su vida de lujo con su amante, sin la sombra de un marido en coma. 6 años de mi vida se consumieron en esa habitación de hospital, en ese engaño cruel, mientras la víbora, con su sonrisa falsa, se burlaba de mi dolor y de mi amor incondicional por mi hijo. La revelación del doctor Morales, sobre la otra cosa que Valeria le estaba inyectando a Mateo, fue el punto de inflexión, el detonante, que desató la verdad. «No son vitaminas ni sueros nutritivos, Ricardo», me dijo el doctor con voz quebrada. «Hemos estado monitoreando de cerca su estado, y las pruebas de sangre recientes revelaron la presencia de una sustancia sedante de acción prolongada, en dosis que no corresponden a ningún tratamiento médico. Es una sustancia que mantiene el sistema nervioso central deprimido, impidiendo que Mateo despierte». Mi mente se nubló al escuchar esto. Era una maldad tan profunda, tan calculada, que me resultaba imposible de comprender.
El doctor explicó que la sustancia, administrada de forma continua, aseguraba que Mateo permaneciera en un estado vegetativo, sin posibilidad de recuperación. Era como mantenerlo en una cárcel de sueño perpetuo, un letargo sin fin. Y la enfermera que lo administraba, siempre la misma, era de confianza de Valeria. Esa enfermera ahora estaba siendo interrogada por la policía, y su confesión confirmó los peores temores. Valeria le pagaba para que inyectara a Mateo con ese sedante, disfrazado como parte de su tratamiento diario. El doctor Morales, con lágrimas en los ojos, me explicó sus motivos para romper el silencio. Había estado observando a Valeria durante meses, notando su desinterés creciente, las excusas para las visitas, y sobre todo, la falta de mejoría en Mateo, a pesar de que su estado físico general era estable. Las pruebas rutinarias habían comenzado a mostrar inconsistencias, niveles de sedantes que no cuadraban con el plan de tratamiento. Prescribieron los científicos de lento tratamiento. Al principio, había pensado en un error, pero el patrón se repitió. Su conciencia no lo dejaba en paz. Ricardo, no pude seguir viendo esto, me dijo. Es mi deber como médico, como ser humano, proteger a mis pacientes. Mateo es una víctima de un crimen cobarde y cruel. La valentía de ese médico, que arriesgó su carrera y su seguridad por la verdad, fue un rayo de luz en la oscuridad de mi desesperación. Gracias a él, la vida de mi hijo, aunque atrapada en un limbo, ahora tenía una esperanza de justicia. Pero la imagen de Valeria, inyectando veneno en el cuerpo de mi hijo, disfrazando la muerte lenta con el rostro de la compasión, es una que jamás podré borrar de mi mente. Con todas las piezas del rompecabezas encajadas, el proceso legal se puso en marcha con una velocidad que contrastaba con los 6 años de inercia. Valeria y Arturo fueron formalmente acusados de intento de homicidio calificado, fraude y asociación delictuosa. La noticia del escándalo en Morelia explotó como una bomba. Mi historia, la de un padre traicionado por su nuera y su compadre, se convirtió en el chisme de boca en boca, en la comidilla de cada plaza, cada mercado, cada casa. La gente se dividía entre la indignación y la incredulidad. Muchos me ofrecían su apoyo, sus condolencias, sus palabras de aliento. Otros, con miradas de desconfianza, murmuraban sobre mi ceguera, sobre cómo no pude ver lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Las miradas de lástima eran tan dolorosas como las de juicio. Pero yo, Ricardo Salgado, ya no era el hombre pasivo y resignado que solo cuidaba a su hijo. Había despertado. La rabia, la sed de justicia, me habían imbuido de una nueva fuerza. Contraté al mejor abogado de la ciudad, un hombre con fama de ser implacable. No quería compasión, quería justicia. Quería que pagaran por cada lágrima, por cada noche en vela, por cada día de vida que le habían robado a mi hijo. Los testimonios se acumularon. El doctor Morales, la enfermera cómplice, quien se acogió a un acuerdo de cooperación a cambio de una pena menor. El repartidor que encontró a Mateo. Los peritos forenses que analizaron el coche y las sustancias en la sangre de mi hijo. Las pruebas eran abrumadoras. La defensa de Valeria y Arturo era débil, patética. Intentaron negarlo todo, luego culparse mutuamente, luego alegar que la enfermera actuó por su cuenta, pero la evidencia en sus teléfonos y sus propias confesiones iniciales los hundieron sin remedio. Verlos sentados en el banquillo de los acusados, con las cabezas gachas y los rostros pálidos, no me daba placer. Solo un frío sentido de la inevitabilidad. Sabía que el camino sería largo, que la burocracia judicial era lenta, pero mi determinación era inquebrantable. No descansaría hasta que recibieran la condena que merecían. Mi hijo se merecía eso. Yo me merecía eso. Y Morelia, mi gente, merecía ver que la justicia, aunque tardía, siempre llega. La batalla legal había comenzado, pero la verdadera lucha, la que se libraba en lo más profundo de mi alma, apenas estaba gestándose. Cada día, visitaba a Mateo. Su cuerpo seguía inerte, pero ahora, en mi mente,
la esperanza tenía un nuevo matiz. Ya no era solo la esperanza de que despertara, sino la esperanza de que, al hacerlo, encontrara justicia, que el mundo supiera la verdad de su sufrimiento. Mi corazón, que durante 6 años había latido al ritmo de la pena, ahora lo hacía con la fuerza de la indignación. Los puños apretados ya no eran solo un reflejo de dolor, sino una expresión de la venganza contenida. ¿Cómo les hice pagar? Esa es la pregunta que me asalta cada noche, la que resuena en los silencios de mi taller vacío. La justicia legal era un camino, sí, pero mi alma de padre traicionado exigía algo más. Algo que trascendiera las sentencias y las prisiones. Quería que su castigo fuera un eco de su propia maldad, que su sufrimiento fuera un reflejo de la agonía que le infligieron a mi hijo y a mí. Aún no he terminado de contarles cómo desmantelé su mundo de mentiras, cómo utilicé cada fragmento de su traición para construir mi propia fortaleza, cómo el viejo mecánico de Morelia se convirtió en un instrumento de una justicia implacable. Pero antes de continuar necesito pedirte un favor. Si has llegado hasta aquí, si mi historia te ha conmovido, si sientes la misma rabia y la misma sed de justicia que yo, dale like a este video. Tu apoyo no es solo un número, es un grito, una voz que se une a la mía. Suscríbete a este canal, para que más gente conozca la verdad, para que sepan que los monstruos no siempre llevan cuernos, a veces se visten de amigos y esposas. Y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante, puede salvar vidas. Puede ayudar a desenmascarar a los lobos vestidos de ovejas que fingen amarnos, pero que en realidad solo buscan destruirnos. Mi lucha no ha terminado. Esto es solo el principio. Y te prometo, que la historia de cómo Arturo y Valeria pagaron por sus crímenes será una que jamás olvidarás.